El sonido de los pasos de Madara Uchiha sobre la tierra calcinada resonó como una campana fúnebre. Con una elegancia aterradora, el sabio de los 6 caminos caminó entre los escombros hasta posicionarse justo al lado de Valerius. Dos fuerzas de la naturaleza, una mortal que ascendió a la divinidad y otra nacida del vacío, ahora compartían el mismo espacio frente a los caídos. Madara observó a Naruto, a Sasuke y los cuerpos maltrechos de Goten y Trunks con un desprecio infinito. Basuras diminutas, sentenció Madara, su voz arrastrando una frialdad gélida. Han jugado a ser héroes y ahora el peso de su propia arrogancia los está consumiendo. Lentamente, Madara extendió su mano derecha. El aire comenzó a distorsionarse mientras el chakra del JBI se concentraba en la punta de sus dedos. Una biglama de un color púrpura profundo y negro comenzó a formarse, girando con una densidad que hacía temblar la atmósfera. El Uchiha se disponía a borrar lo que quedaba de la alianza en un solo estallido. Justo cuando Madara estaba a punto de soltar el proyectil devastador, una mano enguantada y cargada de energía morada se interpuso en su camino. Valerius giró levemente la cabeza, mirando a Madara con ojos que prometían una muerte lenta. «Detente ahí, mortal», dijo el dios de la destrucción, su voz cargada de una amenaza sorda. «No creas que serás tú quien acabe con mis juguetes. He invertido demasiado tiempo y paciencia en romper a estos Saiyajines como para que un insecto con un ojo extraño me robe el final del espectáculo». Madara no bajó la mano. Al contrario, el aura de los 6 caminos se intensificó. «Tus juguetes», replicó Madara con una sonrisa arrogante. «Este mundo es mi jardín, y ellos son las malas hierbas que yo mismo debo arrancar. No me importa quién seas o de qué rincón del cosmos vengas, nadie le dice a Madara Uchiha qué hacer en su propio campo de batalla. Tu arrogancia es casi tan grande como tu ignorancia», siseó Valerius, dando un paso hacia Madara, haciendo que el suelo bajo ambos se hundiera por la fricción de sus energías. «Soy un dios de la destrucción. Si decido que el golpe final es mío, la realidad misma se dobla para que así sea. Apaga esa esfera de chakra antes de que decida que tú serás el primero en desaparecer». «Inténtalo, Dios», desafió Madara, entrecerrando el Rinnegan. «He derrotado a naciones enteras y he burlado a la muerte. Tu título no significa nada si no puedes ni siquiera someter a un par de niños sin mi ayuda». Mientras los dos colosos se enzarzaban en una discusión de egos, ignorando por un momento a sus presas, la energía dentro de Goten comenzó a estabilizarse de forma antinatural. La distracción de los villanos le estaba dando al joven Saiyajin los segundos más valiosos de su vida. A lo lejos, Naruto y Sasuke intercambiaron una mirada. Sabían que esta pelea de egos era su única y última oportunidad. En medio del caos y la soberbia de los dos villanos, un latido profundo y rítmico sacudió la tierra. Goten, cuyo cuerpo parecía a punto de estallar hace solo unos segundos, abrió los ojos. Ya no había agonía en ellos, sino una claridad cristalina. La energía de la Genki-Dama, en lugar de consumirlo, se doblegó ante su voluntad. El aura del Super Saiyajin Dios estalló de nuevo, pero esta vez no se limitó a su cuerpo. De su espalda surgieron alas de fuego carmesí que se extendieron por kilómetros. La luz roja no era destructiva, era cálida y reparadora. El aura envolvió a cada uno de los ninjas de la alianza, penetrando en sus poros y restaurando sus reservas de chakra al instante. Goten, con una rodilla doblada, se puso en pie con un esfuerzo hercúleo y comenzó a caminar hacia el frente. Con cada paso, una onda de choque sanadora recorría el suelo. Al ser tocados por el aura divina de Goten, ocurrió algo sin precedentes. No fue solo una curación física, las mentes de los ninjas se conectaron con la de él. En un parpadeo eterno, los recuerdos de Goten, su entrenamiento con su padre, su amor por la paz, su miedo a perder a sus amigos y su fe inquebrantable en este nuevo mundo fluyeron a través de la alianza. «Esto es lo que él siente», susurró Naruto, sintiendo como sus propias lágrimas se secaban mientras su chakra volvía a arder con más fuerza que nunca. El lazo se fortaleció. La alianza Shinobi, que hace un momento era un ejército de hombres derrotados, se puso de pie al unísono. La desesperación fue reemplazada por una resolución feroz. Se prepararon para el último round, no como soldados cansados, sino como una extensión de la voluntad del Saiyajin. Trunks, que estaba fuera del rango inicial del aura, observaba la escena con absoluto asombro. Ver a su mejor amigo canalizar el poder de un planeta entero para salvar a una civilización lo golpeó en lo más profundo de su orgullo. «No, no me voy a quedar atrás», gruñó Trunks. A pesar de que sus huesos aún protestaban y su brazo izquierdo colgaba inútil, el hijo de Vegeta se puso de pie con una dificultad extrema. Su mirada se fijó en la espalda de Goten.
No sentía envidia, sentía inspiración. El aura dorada del Super Saiyajin comenzó a emerger de nuevo, pero esta vez era más densa, más pura, alimentada por el deseo de pelear codo a codo con el dios en el que Goten se había convertido. Madara y Valerius detuvieron su discusión de golpe. El aire se había vuelto tan denso por la energía positiva que les resultaba difícil respirar. El dios de la destrucción vio con horror cómo sus juguetes se levantaban más fuertes que antes, y Madara comprendió que la basura ahora tenía el poder de borrarlo. Goten se detuvo a pocos metros de ellos. Su torso desnudo brillaba con el sudor y la luz roja, y su mirada serena se clavó en ambos. Se acabó el tiempo de hablar, dijo Goten, su voz resonando con la fuerza de miles de almas. Ahora pelearán contra todos nosotros. Madara Uchiha observó la regeneración masiva de la alianza con un frío calculador. No sentía miedo, sino una irritación creciente ante la resiliencia de los ninjas. Giró el rostro hacia el dios de la destrucción, imitando el tono despectivo que éste había usado antes. Hagámoslo a tu manera, destructor, siseó Madara, ajustando su agarre sobre el báculo de los 6 caminos. Yo me encargaré de limpiar a estos insectos curados. Tú ocúpate de los Saiyajines. No permitas que vuelvan a humillar tu título. Valerius gruñó, un sonido gutural de puro fastidio. Sus ojos morados ardían en odio mientras miraba a Goten. Acepto. Pero si fallas y dejas que un solo ninja interrumpa mi duelo, yo mismo te borraré de la existencia antes que a ellos. El dios encendió de nuevo su forma final. El aire alrededor de su cuerpo comenzó a licuarse por la presión, mientras que Madara se lanzaba como un rayo blanco hacia Naruto y Sasuke, quienes lo esperaban con sus armas en alto. Goten, viendo que la alianza ya estaba a plena potencia, retrajo su aura sanadora. El fuego rojo regresó a su cuerpo, concentrándose de nuevo en la forma pura del Super Saiyajin Dios. Su cabello recuperó ese brillo carmesí místico, y sus ojos se enfocaron en Valerius. Sin embargo, a su lado, Trunks apretaba los dientes. Aunque se mantenía en pie, su reserva de energía era un pozo seco. Miró hacia el firmamento, buscando con su mente la presencia de aquel que vigilaba este mundo desde las sombras. Yaos, exclamó Trunks en su mente. Sé que nos observas. Eres como el Kamisama de esta tierra. No te pido que pelees por nosotros, ni que lances un solo ataque. Solo te pido una cosa, devuélveme mi fuerza. Dame la energía para no dejar solo a mi mejor amigo en este último combate. En el templo celestial, Yaos cerró los ojos. Como guardián, su regla principal era la no intervención directa en los asuntos de los mortales, pero la determinación de Trunks era un fuego que no podía ignorar. No era un deseo egoísta, era el ruego de un guerrero que quería proteger la vida a toda costa. Que así sea, joven viajero, susurró Yaos. De repente, una columna de luz pura descendió del cielo, envolviendo a Trunks. El cuerpo del Saiyajin brilló con una intensidad cegadora. Sus heridas se cerraron instantáneamente, su brazo izquierdo recuperó su fuerza y, lo más importante, su reserva de ki se desbordó como una presa rota. Trunks sintió cómo cada célula de su cuerpo vibraba con un poder renovado. Ya no era solo energía restaurada, era una vitalidad que se sentía fresca y lista para el estallido final. Trunks apretó el puño, sintiendo el estallido de su propio poder. Miró a Goten y sonrió con la confianza recuperada. Gracias, Yaos, murmuró, antes de elevar su ki al máximo. Goten. Ya no hay excusas. Acabemos con esto juntos. Goten asintió, su aura roja bailando al compás de la aura dorada que Trunks comenzaba a liberar. Frente a ellos, el dios de la destrucción en su forma más aterradora se preparaba para el choque definitivo. Al mismo tiempo, a espaldas de los Saiyajines, el choque de metales y explosiones de jutsus indicaba que la alianza y Madara habían iniciado su propia danza mortal. Goten miró a su lado, sintiendo como el calor de la Genkidama se disipaba de sus células, dejándolo solo con la esencia pura pero limitada del Super Saiyajin Dios. Trunks, mi ki no es el mismo que al principio, confesó Goten en un susurro, manteniendo la vista fija en el dios. La absorción me agotó más de lo que parece. Necesito que seas mi apoyo. Trunks le dedicó una sonrisa de medio lado, una llena de una confianza que Goten no había visto desde que llegaron a este mundo. No te preocupes por eso, Goten. Tú has alcanzado la calma de los dioses, pero yo voy a abrazar el caos de nuestra sangre. Sin mediar más palabra, Trunks se impulsó hacia el firmamento, ascendiendo hasta que las nubes quedaron bajo sus botas. Valerius soltó una carcajada ronca, mientras las marcas de su pecho brillaban con un odio renovado. El dolor de los golpes anteriores había actuado como un catalizador, haciendo su aura más densa y oscura.
Huyes hacia el cielo, mestizo, gritó el dios. Es una táctica estúpida. No hay lugar en este universo donde puedas esconderte de mi destrucción. Desde las alturas, la voz de Trunks descendió como un trueno, cargada de una vibración antigua y salvaje. No estoy huyendo, Dios. Estoy volviendo a mis raíces. Tú buscas la perfección divina, pero yo voy a desatar el verdadero potencial de un Saiyajin que rechaza la divinidad para abrazar su naturaleza al 100%. ¡Ah! El grito de Trunks desgarró el aire. Sus ojos perdieron la pupila por un instante, volviéndose completamente blancos mientras su cuerpo sufría una metamorfosis violenta. El aura dorada del SSJ-3 estalló con tal magnitud que una luz cegadora cubrió todo el continente Shinobi, obligando incluso a Madara y Naruto a cubrirse los ojos. Poco a poco, la luz se contrajo. La silueta de Trunks había cambiado. Un contorno rojo, intenso y salvaje, rodeó sus párpados. Su cabello lila, que antes llegaba a la cintura, se acortó y recuperó su color original, pero con una densidad y un brillo indomable. Un pelaje rojizo, espeso y vibrante, cubrió su torso y sus brazos. Una cola, el símbolo perdido de su raza, brotó y se agitó con vida propia. Había nacido el Super Saiyajin 4. Trunks descendió lentamente, flotando al lado de Goten. El contraste era absoluto, Goten representaba la elegancia divina, delgada y mística, Trunks representaba el poder bruto y primitivo del guerrero definitivo. Su aura seguía siendo dorada, pero estaba cargada de una electricidad estática que hacía que las piedras del suelo levitaran y se pulverizaran antes de tocarlo. Valerius dio un paso atrás, sus ojos moviéndose frenéticamente entre el dios rojo y el guerrero primordial. ¿Qué es esa forma? No siento ki divino en él, pero su presencia me oprime el pecho. Este es el poder de los Saiyajines, Valerius, dijo Trunks con una voz más profunda, casi animal. Sin trucos de dioses. Solo nosotros. Goten asintió, sintiendo como la presencia de Trunks le devolvía el aliento que le faltaba. Ahora sí estamos equilibrados. En la tierra, la alianza Shinobi observaba con una mezcla de terror y asombro. Madara, que se encontraba a punto de lanzar un ataque contra los ninjas, se detuvo en seco. Su Rinnegan no podía comprender la naturaleza de la energía de Trunks, no era chakra, no era ki divino, era algo más antiguo, algo que se sentía como el origen mismo de la fuerza. Parece que el juego ha cambiado de nuevo, Madara, dijo Naruto, recuperando su posición de combate con una sonrisa renovada. Trunks y Goten se miraron por última vez antes de lanzarse al ataque. En un estallido de velocidad que distorsionó el espacio, ambos aparecieron frente a Valerius. Trunks conectó un golpe de puño cargado de instinto salvaje, mientras Goten, con la precisión de un dios, atacaba sus puntos vitales. El choque de fuerzas fue tan masivo que el tiempo pareció detenerse por un instante. Los puños de Goten y Trunks impactaron simultáneamente contra los antebrazos de Valerius, quien ni siquiera retrocedió un centímetro. A pesar de la presión divina de uno y la ferocidad animal del otro, el dios de la destrucción mantenía una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos vacíos. Debo admitirlo, siseó Valerius, mientras el aire a su alrededor se cristalizaba por la presión. Cuando los borre de la existencia, extrañaré este sentimiento de supervivencia. Hacía eones que no sentía que mi propio corazón latiera con tanta fuerza. Con un grito que distorsionó la realidad, el dios expandió su ki de forma explosiva. Una marea de energía morada y negra golpeó a los Saiyajines, obligándolos a retroceder varios metros mientras sus pies surcaban el aire dejando estelas de fuego y electricidad. Goten no permitió que el impulso lo detuviera. Utilizando su ligereza divina, realizó una pirueta en el aire y se lanzó desde lo más alto. No nos subestimes, rugió el hijo de Goku. Entrelazó sus dedos y descendió como un meteorito carmesí, descargando un golpe de martillo con ambas manos cargado de toda la energía del Super Saiyajin Dios. El impacto fue directo a la coronilla de Valerius, quien tuvo que levantar sus dos brazos para sostener el peso de un golpe que llevaba el peso de un sistema solar. El suelo bajo el dios se hundió cientos de metros, creando una columna de polvo que ascendió hasta la estratosfera. Ahora, Trunks, gritó Goten, manteniendo la presión. Trunks, en su estado de Super Saiyajin 4, no desaprovechó la apertura. Con el rugido de una bestia salvaje, se lanzó a una velocidad que superaba la percepción de cualquier ojo humano. Su aura dorada y rojiza se convirtió en una punta de lanza. Concentró todo el poder de su nueva transformación en su puño derecho, apuntando directamente al corazón expuesto del dios. Valerius,
Con los brazos ocupados sosteniendo a Goten, reaccionó por puro instinto de combate. En el último milisegundo, levantó su rodilla derecha para interceptar el golpe de Trunks. ¡Boom! El choque del puño de Trunks contra la rodilla de Valerius generó una onda expansiva absoluta. No fue fuego, fue una distorsión del espacio-tiempo que se expandió en un círculo perfecto. Las pocas montañas que aún permanecían en pie en el horizonte, a cientos de kilómetros de distancia, fueron rebanadas como si una cuchilla invisible hubiera pasado por ellas. El mar, a lo lejos, se partió en dos, revelando el lecho marino bajo la presión del golpe. Los tres guerreros quedaron congelados en esa posición de poder, Goten presionando desde arriba, Trunks empujando con una fuerza bruta incalculable desde el frente. Y Valerius sosteniendo a ambos con una expresión que empezaba a mostrar las primeras grietas de desesperación. Es demasiado, murmuró Sakura desde la distancia, protegiéndose con un muro de chakra. El planeta no va a aguantar otro choque como este. Madara Uchiha, que observaba el intercambio, apretó los dientes. Sabía que si esos tres continuaban, no quedaría mundo que reinar. Mientras el cielo se desgarraba por el choque de los Saiyajines y el dios, Madara Uchiha demostraba por qué era el shinobi más temido de la historia. Cada onda expansiva que bajaba desde las alturas desestabilizaba a los ninjas de la alianza, el suelo temblaba y la gravedad misma parecía fallar. Madara, con una calma aterradora, fluía entre las vibraciones. Usaba cada temblor a su favor. Cuando un ninja tropezaba por el sismo, Madara aparecía como una sombra, asestando golpes quirúrgicos en puntos vitales. Con movimientos precisos, fue dejando fuera de combate a batallones enteros, convirtiendo el campo de batalla en un cementerio de guerreros inconscientes. Ya basta, Madara, rugió Naruto, lanzándose al frente en su modo sabio de los 6 caminos. A su lado, Sasuke desenvainó su espada, con el Rinnegan girando con una intensidad salvaje. El encuentro que siguió fue una coreografía perfecta de violencia y técnica. Naruto lanzaba puñetazos cargados de energía natural mientras Sasuke cubría cada ángulo muerto con destellos de la Menotejikara. Madara, sin inmutarse, bloqueaba y devolvía ataques con una maestría que rozaba lo irreal. Era un combate de taijutsu de nivel leyenda, 3 hombres moviéndose a velocidades que desafiaban la vista, donde cada finta era una trampa y cada bloqueo una oportunidad de contraataque. Sin embargo, Naruto y Sasuke no estaban solos. Detrás de ellos, la atmósfera comenzó a arder con una intensidad distinta. Es hora de demostrar la fuerza de la juventud, gritó Mitsui, su piel tornándose roja mientras el vapor de sangre comenzaba a emanar de sus poros. A su lado, Rock Lee imitaba la posición de su maestro, sus venas hinchándose mientras ambos abrían las 8 puertas internas, dispuestos a entregar hasta el último aliento. Pero la sorpresa vino de Zora. La guerrera, inspirada por la ferocidad de Trunks en las alturas, apretó los dientes. Sus ojos se volvieron completamente blancos, una aura dorada errática y violenta rodeó su cuerpo, y su cabello se erizó, aunque permaneció oscuro. Estaba desatando el falso Super Saiyajin, un poder inestable pero devastador que lo ponía al nivel de los monstruos que pisaban el campo. Madara se detuvo un segundo, mirando a los 3 nuevos atacantes que se posicionaban detrás de Naruto y Sasuke. Por primera vez en la batalla, el Uchiha mostró una mueca de genuino interés. 5 contra 1, susurró Madara, mientras su propio Susanoo comenzaba a manifestarse de forma parcial, como una armadura espectral alrededor de su cuerpo. Parece que al fin tendré un calentamiento digno antes de que este mundo se desintegre. En el cielo, el estruendo de Goten y Trunks contra Valerius servía como música de fondo para el inicio del combate más brutal en la historia de la humanidad. El suelo estalló cuando Lee y Whis se lanzaron como proyectiles, seguidos por el rugido salvaje de Zora. Mientras Naruto, Sasuke y los guerreros de las puertas se lanzaban al ataque, la figura de Madara se desvaneció como un espejismo. No fue un escape por miedo, sino un movimiento calculado. Utilizando el caos del combate de los Saiyajines como la distracción perfecta, Madara apareció en la cima de la estructura más alta de la zona, una aguja de roca que apuntaba directamente al firmamento. Han luchado bien, pero el sueño es inevitable, murmuró Madara. El tercer ojo en su frente, el Rinne Sharingan, se abrió de par en par, brillando con un color rojo sangre y 9 aspas. Madara no cargó contra sus oponentes, en su lugar, elevó su rostro hacia el satélite natural de la Tierra. La luna, que había sido testigo silencioso de la carnicería, comenzó a reflejar el patrón del ojo de Madara, Tsukuyomi infinito, rugió Madara. Una luz blanca y cegadora emanó de la luna, barriendo el horizonte como una marea imparable.
No era un ataque físico que se pudiera bloquear con ki o con fuerza bruta, era una intrusión en la mente de cada ser vivo. En el campo de batalla, los ninjas de la alianza que acababan de ser sanados por Goten se detuvieron en seco. Sus ojos perdieron el brillo, reflejando el patrón del Rinnegan, mientras las raíces del Shinju, el dios árbol, comenzaban a brotar del suelo a una velocidad aterradora, envolviendo los cuerpos de amigos y enemigos por igual en capullos de seda blanca. El efecto alcanzó incluso las alturas. Goten y Trunks, en medio de su intercambio de golpes con Valerius, sintieron cómo la realidad empezaba a distorsionarse. Goten, no mires a la luna, gritó Trunks, usando su instinto de SSJ-4 para detectar el peligro espiritual. El dios de la destrucción, Valerius, se detuvo, mirando con odio hacia el suelo. ¿Qué es esta magia barata, Siseo el dios? Ese mortal se atreve a intentar dormir a un destructor. Sin embargo, para Goten y Trunks el peligro era doble, si caían en el sueño eterno, no solo perderían la batalla contra Valerius, sino que sus almas serían devoradas por el árbol. Solo Naruto, Sasuke, protegidos por el Susanoo, y los Saiyajines, cuya voluntad era de otro mundo, parecían resistir por unos segundos el embate del jutsu definitivo. En cuestión de instantes, el rugido de la guerra se transformó en un silencio sepulcral. Miles de ninjas quedaron suspendidos en sus propios sueños ideales, mientras Madara flotaba en el aire, extendiendo los brazos como un dios que acaba de crear su propio paraíso. Finalmente, la paz absoluta, dijo Madara, ignorando que Valerius todavía estaba de pie y más furioso que nunca. Justo cuando la luz blanca del Tsukuyomi infinito estaba a punto de penetrar las mentes de los Saiyajines, el espacio alrededor de ellos se curvó. En un parpadeo, el cielo rojo y la luna de pesadilla desaparecieron, siendo reemplazados por la serenidad blanca y eterna de la dimensión de Yaos. Goten y Trunks cayeron de espaldas sobre el suelo firme del templo. Goten, de regreso a su forma base, jadeaba con una fatiga que le calaba hasta los huesos, la sobrecarga de la Genkidama y el mantenimiento del estado Dios lo habían dejado al borde del colapso. Trunks, gracias al reciente favor de Yaos, se puso de pie más rápido, aunque la adrenalina del SSJ-4 aún hacía que su pelaje rojizo erizara. Ese hombre. Madara, lo ha logrado, dijo Yaos, apareciendo frente a ellos con una expresión de gravedad absoluta. El mundo que conocen ha caído en un sueño del que nadie puede despertar por voluntad propia. La preocupación nubló el rostro de Goten. Mis amigos. Naruto, todos. Están atrapados. Tenemos que volver ahora mismo. No pueden volver así, intervino Yaos, extendiendo sus manos. Si regresan sin protección, el brillo de esa luna los consumirá en segundos. Ni siquiera Suki podrá salvar sus mentes de la ilusión eterna de Madara. Yaos golpeó el suelo con su báculo. Una luz mágica envolvió a los dos jóvenes. Sus ropas, destrozadas por el combate contra Valerius, fueron reemplazadas por nuevos trajes de combate de un material místico, ligeros pero increíblemente resistentes. Pero el cambio más importante fue un pequeño artefacto que apareció sobre sus orejas izquierdas, un visor traslúcido, similar a los antiguos rastreadores de la tecnología de Freezer, pero que brillaba con un suave fulgor esmeralda. Estos dispositivos filtran la luz del Tsukuyomi, explicó el guardián. Mientras los lleven puestos, sus mentes estarán aisladas del sueño infinito. Podrán ver la realidad tal cual es, sin caer en la red de Madara. Trunks ajustó su rastreador y apretó los puños. Su cola de SSJ-4 se agitó con furia. Gracias, Yaos. No fallaremos. Esta vez, Madara y el dios pagarán por lo que han hecho. Vayan, sentenció Yaos. El tiempo corre. Si el Shinju termina de envolver a la población, ya no habrá mentes que salvar. Con un destello de luz, Yaos los teletransportó de regreso al epicentro del desastre. Los Saiyajines aparecieron de nuevo en el campo de batalla, pero la visión era dantesca. El mundo estaba sumergido en una penumbra blanca, miles de capullos colgaban de raíces gigantescas que brotaban de la tierra. Madara flotaba en el aire, regocijándose en su victoria, mientras Valerius, inmune al sueño por su naturaleza de dios pero furioso por la interrupción, se preparaba para borrar a Madara por haberle quitado a sus víctimas. Goten y Trunks aterrizaron en medio del silencio sepulcral. A través de sus nuevos rastreadores, veían las firmas de energía de Naruto y Sasuke, quienes apenas lograban resistir dentro de su protección. A pesar de que el mundo a su alrededor se había sumergido en el silencio espectral del Tsukuyomi infinito, el epicentro del campo de batalla ardía con una intensidad feroz. Goten y Trunks no se separaron, permanecieron hombro con hombro, fijando su mirada en Valerius.
Sabían que, mientras el dios de la destrucción estuviera en pie, Madara era un problema secundario. Goten cerró los ojos y dejó salir un suspiro pesado. Su cuerpo protestaba, cada músculo se sentía como si estuviera hecho de plomo. Con un último esfuerzo de voluntad, invocó el aura carmesí. Su cabello se tiñó de rojo una vez más, pero la luz era más tenue, casi translúcida. «Es la última vez, Trunks», murmuró Goten. «Mi cuerpo no aguantará otra transformación después de esta». «Entonces hagamos que sea la última para él también», respondió Trunks, cuya aura de Super Saiyajin 4 rugía con una electricidad dorada que hacía vibrar el aire. Valerius, furioso por la persistencia de los Saiyajines y por el extraño dispositivo en sus ojos que los hacía inmunes al sueño de Madara, soltó un rugido que agrietó el cielo. Se lanzó hacia ellos como un rayo de oscuridad pura. ¡Pam! El impacto fue seco. Valerius lanzó un puñetazo cargado con el poder de una supernova, pero Trunks no retrocedió. Con sus manos cubiertas de pelaje rojizo, detuvo el golpe del dios en seco. Los pies de Trunks se hundieron en la tierra, pero su mirada salvaje no se desvió. Al mismo tiempo, el dios intentó conectar una patada lateral hacia el cuello de Goten, pero este, con la fluidez de una deidad, se desvaneció en el aire, esquivando el ataque con una elegancia que dejó una estela de pétalos de fuego rojo tras de él. Lo que siguió fue un asalto coordinado que desafiaba cualquier lógica de combate. Los Saiyajines representaban dos extremos de una misma moneda. Goten, el estilo divino, se movía con una precisión quirúrgica. No desperdiciaba energía. Cada golpe que lanzaba buscaba los puntos de presión de Valerius, desviando los ataques del dios con toques ligeros que redirigían la fuerza destructiva hacia el vacío. Parecía estar bailando en una dimensión distinta. Trunks, el estilo salvaje, era un torbellino de ferocidad. Sus ataques eran brutales, directos y cargados de un instinto animal que Valerius no podía predecir. Mordía, golpeaba con los codos y usaba su cola para desestabilizar al dios, rugiendo con cada impacto que hacía temblar la corteza terrestre. Valerius, sin embargo, no daba el brazo a torcer. A pesar de estar siendo asediado por dos potencias opuestas, su forma final seguía absorbiendo el daño y respondiendo con explosiones de ki morado que obligaban a los Saiyajines a mantenerse en constante movimiento. «Son persistentes, malditos mortales», gritó Valerius, bloqueando un puñetazo de Trunks mientras recibía un golpe de palma de Goten en el pecho. «Pero su energía se agota, y la mía es eterna como el vacío». Goten sintió un pinchazo de dolor en su pecho, el estado de Super Saiyajin Dios empezaba a parpadear. El desgaste era crítico. Trunks notó el sudor frío en la frente de su amigo y supo que el tiempo de los intercambios de golpes había terminado. Necesitaban un golpe definitivo antes de que el cuerpo de Goten cediera por completo. A lo lejos, Madara observaba desde lo alto del árbol divino, esperando el momento exacto en que uno de los tres cayera para reclamar su premio. Mientras el estruendo de la batalla sacudía la realidad física, el mundo entero se sumergía en un océano de ilusiones. Bajo el manto del Tsukuyomi infinito, las mentes de la Alianza Shinobi habían encontrado el refugio que tanto anhelaban, ajenas a las raíces que drenaban su chakra. En el rincón más profundo del sueño de Hinata, el cielo era de un azul eterno. Ella caminaba por los campos de flores de la aldea, pero no estaba sola. A su lado, Goten le sonreía con esa calidez pura que lo caracterizaba. Dos pequeños corrían delante de ellos, una niña de ojos curiosos y un niño con el cabello alborotado, ambos riendo en una vida de paz absoluta donde la palabra guerra no existía. Por otro lado, Temari se encontraba en una realidad lejana a los desiertos. En su sueño, las ventanas de la corporación Cápsula dejaban entrar el sol de una ciudad vibrante. Trunks estaba allí, compartiendo un momento de tranquilidad con ella. En la habitación, un pequeño de cabello rubio revoltoso jugaba con una niña de mechones lilas, una mezcla perfecta de sus herencias. Era la familia que el destino, en el mundo real, parecía empeñado en destruir. Cada ninja, desde el más fuerte hasta el más humilde, vivía su propia versión de la felicidad, anclados a un sueño del que no querían despertar. Pero no todos dormían. En la base del árbol divino, protegidos por la sombra del Susanoo de Sasuke y el chakra residual de los 6 caminos, un pequeño grupo de resistentes observaba la tragedia. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi y Rock Lee miraban hacia arriba. En lo más alto, rodeado por el fulgor de la luna carmesí, Madara Uchiha permanecía estático. Como un dios sobre su altar, el Uchiha observaba el mundo silencioso con una satisfacción fría, ignorando que,
Justo encima de él, el tejido de la realidad se estaba rompiendo por el combate de los Saiyajines. Están atrapados en una mentira, murmuró Naruto, apretando los dientes. Puedo sentir sus chakras fluyendo hacia el árbol. Si no detenemos esto pronto, ya no habrá nada a lo que regresar. Madara no se moverá mientras el proceso se complete, observó Sasuke, con el Rinnegan analizando las raíces. Su atención está dividida entre el árbol y la pelea que Goten y Trunks están teniendo con ese dios. Es nuestra única oportunidad. Kakashi ajustó su banda ninja, mirando hacia el cielo donde los destellos rojos y dorados indicaban que el duelo final seguía en curso. Si Goten y Trunks caen, Valerius destruirá la realidad física. Si fallamos aquí abajo, Madara destruirá la voluntad humana. Lee, que aún sentía el calor de las puertas internas en su cuerpo, dio un paso al frente. No dejaremos que los sueños de nuestros amigos se conviertan en sus tumbas. En ese momento, un temblor masivo sacudió el planeta. Arriba, el choque entre el SSJ-4 de Trunks, el SSJ Dios de Goten y la forma final de Valerius había alcanzado una masa crítica. La energía era tanta que el propio Tsukuyomi empezó a parpadear, creando interferencia en los sueños de la humanidad. El silencio del mundo en sueños fue desgarrado por un grito que no provenía de la garganta, sino del alma misma de Goten. Con sus pupilas brillando en un rojo intenso y sus venas a punto de estallar, extendió sus manos hacia Valerius. La telequinesis divina, potenciada por el último rastro de energía de la Genkidama, se aferró al dios de la destrucción como cadenas forjadas en el núcleo de una estrella. Ahora, Trunks. No podré sostenerlo mucho tiempo, rugió Goten, mientras su aura de dios parpadeaba violentamente. Trunks, en su forma de Super Saiyajin 4, mostró una sonrisa feroz. Sabía que este era el final. Con un movimiento brusco, se arrancó el dispositivo de su oreja, rompiéndolo en pedazos. Ya no importaba el sueño, solo importaba la victoria. El aura dorada y rojiza de Trunks se expandió hasta cubrir el cielo, y sus manos se unieron en la posición icónica de su linaje. Destello. Final. Un torrente de energía dorada, más vasto que cualquier océano, impactó de lleno en el pecho de Valerius. El dios, inmovilizado por Goten, no pudo más que recibir el impacto de frente. Su cuerpo divino comenzó a quemarse bajo el calor de millones de grados, descendiendo lentamente del cielo como una brasa moribunda mientras su armadura se deshacía en cenizas. Sin embargo, el precio fue inmediato. Al haber destruido su protector y agotado cada gota de su ki, el efecto del Tsukuyomi infinito cayó sobre Trunks como un manto pesado. Mientras caía al vacío, sus ojos se cerraron y una expresión de paz invadió su rostro. En su mente, la imagen de Temari y sus hijos en la corporación cápsula lo recibió en un abrazo eterno. Goten vio a su hermano de armas caer hacia el sueño. Flotando solo en las alturas, con el estado de Super Saiyajin Dios desvaneciéndose segundo a segundo, bajó la mirada hacia Naruto, Sasuke y los demás. Se los encargo, susurró Goten, con una sonrisa triste pero llena de orgullo. En un acto final de voluntad, Goten destrozó su propio rastreador. El mundo empezó a distorsionarse ante sus ojos, pero antes de que la ilusión lo atrapara, concentró el remanente de su energía divina en su puño derecho. Una imagen dorada de un dragón colosal empezó a materializarse detrás de él, rugiendo con una fuerza que sacudió las raíces del árbol divino. Puño del dragón. Goten se lanzó como un rayo. Su cuerpo atravesó el pecho del debilitado Valerius, y el dragón de energía envolvió al dios, consumiéndolo por completo. En una explosión de luz blanca que iluminó hasta los rincones más oscuros de las dimensiones, Valerius fue borrado de la existencia, sin dejar rastro de su esencia destructora. El cuerpo de Goten, ahora en estado base y totalmente vacío de energía, comenzó a descender sin fuerzas junto al de Trunks. Antes de tocar el suelo, ambos fueron envueltos por las raíces del Shinju, quedando suspendidos en capullos blancos al igual que el resto de la humanidad. Madara Uchiha, desde lo alto del árbol, observó la desaparición del dios con una mezcla de respeto y alivio. El mayor obstáculo para su paz había sido eliminado por los propios mortales. Ahora, en el centro de un planeta sumergido en el silencio absoluto, solo quedan 5 figuras conscientes: Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi y Lee. El dios ha muerto, los Saiyajines han caído en el sueño y Madara reina desde las alturas. El Tsukuyomi infinito es una trampa perfecta, pero para un guerrero que ha rozado el poder de los dioses, el sueño no es tan sencillo. En la mente de Goten, la paz comenzó con una intensidad abrumadora.
Se veía a sí mismo envejeciendo junto a Hinata, viendo crecer a sus dos hijos en un mundo donde el peligro era solo un mal recuerdo. Sin embargo, su instinto de Saiyajin, forjado en 1000 batallas, no permitía que la calma fuera absoluta. De la nada, una sombra colosal, un monstruo espacial nacido de sus propios traumas, descendió para destruir su paraíso. Goten peleó. En su sueño, la batalla fue épica y desesperada. Logró vencer a la criatura, pero al costo de su propia vida. Fue entonces cuando la ilusión se volvió verdaderamente cruel. Goten observó, como un fantasma, cómo su muerte traía una paz eterna y segura para los que amaba. La escena cambió drásticamente. El sol brillante de su paraíso se tornó en un atardecer melancólico. Goten vio a Hinata y a Temari caminando juntas hacia un mausoleo de mármol blanco, rodeado de flores que nunca marchitaban. Allí, grabados en la piedra, estaban sus nombres y los de Trunks. Ambas mujeres sonreían con una serenidad dolorosa mientras depositaban ofrendas. Estaban a salvo, eran felices, pero solo porque ellos ya no estaban. ¿Lo ves ahora, pequeño mortal? Una voz profunda, oscura y gélida resonó en el vacío de su mente. Para que la felicidad de los que amas sea absoluta, tú debes ser solo un recuerdo. Tu presencia es el imán del caos. Para que ellos vivan en paz, tú debes desaparecer. Goten sintió como su voluntad empezaba a resquebrajarse. El sueño intentaba convencerlo de que dejarse llevar por el árbol era el acto de amor supremo. Mientras los Saiyajines luchaban contra sus propios demonios internos dentro de los capullos, en el mundo físico el aire se volvía irrespirable. Naruto, envuelto en el manto dorado de los 6 caminos, comenzó a correr verticalmente por el tronco del árbol divino. A su lado, Sasuke usaba su Rinnegan para teletransportarse entre las raíces, mientras Sakura, Kakashi y Lee seguían el ritmo con una determinación suicida. No miren atrás, gritó Naruto. Si llegamos a la cima y derrotamos a Madara, el sueño se romperá. Arriba, sentado en una raíz masiva que funcionaba como un trono, Madara Uchiha los esperaba. La luz de la luna roja bañaba su figura, dándole un aspecto espectral. Al verlos acercarse, una sonrisa de genuina victoria se dibujó en su rostro. Ya no tenía que preocuparse por el dios de la destrucción ni por la fuerza bruta de los Saiyajines. Bienvenidos al final de la historia, dijo Madara, poniéndose de pie con parsimonia. Han venido a morir en el único lugar del mundo donde la realidad todavía duele. Permítanme aliviar ese sufrimiento. Madara extendió su báculo y 6 esferas de Truth Seeker, Gudama, comenzaron a girar violentamente a su alrededor. Los Saiyajines cumplieron su propósito, eliminaron al dios que yo no podía tocar. Ahora, ustedes solo son el último eco de un mundo que ya ha decidido dormir. Naruto y Sasuke se posicionaron para el ataque combinado. Sabían que este era el round final. Si fallaban aquí, el sueño de Goten se volvería realidad, él y Trunks morirían en la ilusión mientras el mundo se consumía. En la cima del árbol divino, la realidad parecía romperse ante la presión del chakra. Naruto y Sasuke, conscientes de que eran la última línea de defensa, no se guardaron nada. En una sincronización perfecta que solo años de rivalidad y amistad podían forjar, el avatar gigante de Kurama se manifestó, pero no estaba solo. Las costillas y placas de la armadura del Susanoo perfecto de Sasuke se fundieron con el zorro, creando un guerrero colosal de energía azul y dorada que portaba una espada capaz de partir océanos. Madara Uchiha, por primera vez en toda la guerra, sintió un escalofrío que recorrió su columna. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mueca de asombro y genuino susto. Él, que se creía el único capaz de alcanzar la cima del poder, veía frente a sí a un monstruo que rivalizaba con los mismos dioses. No se olviden de mí. El rugido no vino de la bestia de chakra, sino de un punto rojo que se movía a una velocidad que desafiaba la luz. Mikplee, envuelto en el vapor carmesí de la octava puerta, la puerta de la muerte, se lanzó al ataque. Gracias a sus años de entrenamiento infernal bajo la tutela de los Saiyajines, el cuerpo de Lee no se había desintegrado instantáneamente. Sus huesos, densificados por la gravedad aumentada y los combates contra Goten y Trunks, soportaban el flujo de energía. Sin embargo, el costo era evidente. Cada vez que Lee golpeaba el aire para impulsarse, el daño interno se acumulaba, sus músculos se desgarraban y sus vasos sanguíneos estallaban. Sabía que esta era una carrera contra el tiempo, o Madara caía, o su cuerpo se convertiría en cenizas antes del amanecer. La pelea fue una tormenta de violencia pura. Madara, acorralado, intentó usar sus Gudamas para defenderse, pero el Kurama Susanoo las repelía con tajos de su espada imbuida en energía natural.
Es imposible, gritaba Madara, mientras era rebotado como una pelota de tenis entre los ataques. Yo soy el Salvador. Yo soy el que trajo la paz. ¡Pam! Un golpe de Lee lo envió directamente hacia las fauces de Kurama. Madara recibió un impacto directo de un Rasen Shuriken cargado con el elemento llama de Sasuke. El cuerpo de Uchiha, a pesar de su regeneración divina, estaba llegando a su límite. Sentía que su chakra fluctuaba y que el control sobre el árbol divino se le escapaba de las manos. Estaba siendo superado por la voluntad de aquellos que preferían una realidad dolorosa a un sueño perfecto. Los sismos provocados por la batalla eran tan fuertes que resonaban en los capullos donde Goten y Trunks dormían. Dentro de la ilusión de Goten, la voz oscura que le decía que debía morir para que otros fueran felices empezó a distorsionarse. Sigue adelante, Goten. La voz de Naruto se filtró por un instante en el sueño del Saiyajin. Comillas, no nos dejes solos. Goten, en su sueño, miró hacia el cielo que empezaba a agrietarse. La paz de su familia ficticia empezó a tambalearse mientras el mundo real pedía a gritos su regreso. Rock Lee sabía que sus músculos estaban a punto de vaporizarse. Con un grito que se escuchó más allá de las nubes, concentró toda la energía de la octava puerta en un único y definitivo punto. El aire a su alrededor se dobló debido al calor extremo mientras lanzaba el Yagai, Gai nocturno. Un dragón de vapor rojo y sangre rugió, impactando directamente en el torso de Madara. El estallido fue absoluto. El pecho de Uchiha se hundió, sus costillas se pulverizaron y salió disparado contra el tronco del árbol divino con tal fuerza que la estructura entera crujió. Madara quedó colgado, escupiendo sangre negra, con la mitad de su cuerpo destrozada y su regeneración moviéndose a paso de caracol. El golpe lo había dejado al borde de la muerte. Lee comenzó a caer. Su piel estaba carbonizada, sus huesos eran astillas y su respiración era un silbido agónico. Sakura corrió hacia él, sus manos brillando con un verde intenso antes de que tocara el suelo. No, Lee. Mírame. Mantente despierto, gritaba Sakura desesperadamente. Sus lágrimas caían sobre el pecho quemado del guerrero, pero el daño era masivo, la energía de la octava puerta había consumido su fuerza vital. De repente, un destello rojo surgió de uno de los capullos cercanos. Goten, aunque atrapado en el sueño del Tsukuyomi, sintió el agónico desvanecimiento de la energía de su amigo y alumno. Por puro instinto de protección Saiyajin, su cuerpo expulsó una oleada de ki divino. Un hilo de aura roja envolvió a Lee, estabilizando sus órganos y regenerando las quemaduras más letales. Goten no podía despertar, pero su poder estaba manteniendo a Lee en este mundo. Sin embargo, al ser sanado y estar exhausto, Lee no pudo resistir la luz de la luna. Sus ojos se tornaron en espirales y las raíces del árbol comenzaron a envolverlo suavemente. Había sobrevivido, pero ahora era un prisionero más del paraíso eterno. Madara, tambaleándose y sujetándose el costado destrozado, miró hacia abajo. Naruto y Sasuke estaban ahí, listos para terminar el trabajo. El Uchiha soltó una risa seca, llena de sangre. Ese chico, casi me mata, susurró Madara, mirando el capullo donde ahora yacía Lee. Pero sigo aquí. Y mientras el árbol siga en pie, yo soy inmortal. Naruto apretó los dientes. Ya no tienes trucos, Madara. Lee nos dio la oportunidad y no la vamos a desperdiciar. Sasuke activó su Chidori, cuya electricidad negra resonaba con el deseo de libertad de toda la humanidad. Es hora de que despiertes de tu propio sueño, Madara. El silencio cayó sobre la cima del árbol divino. Madara Uchiha, el hombre que había desafiado a la muerte y al destino, dejó de reír. Sus ojos, que habían visto eones de guerra, se posaron en la luna carmesí con una mezcla de resignación y una extraña paz. Ya no había más engaños, ni más ases bajo la manga. El golpe de Lee y la presión de los herederos de Indra y Asura habían sido el jaque mate. Al menos, susurró Madara, mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse lentamente por el agotamiento del chakra, he grabado mi nombre en la historia con una batalla que ni el tiempo mismo podrá borrar. Mi sueño termina aquí, pero el recuerdo de mi poder vivirá en sus pesadillas. Con un suspiro final de orgullo, cayó sobre una de sus rodillas. Naruto y Sasuke no perdieron un segundo. Cruzando sus manos y canalizando las marcas del sol y la luna en sus palmas, activaron el Chibaku Tensei de los 6 caminos. El alma de Madara fue sellada en una prisión eterna, despojándolo de su conexión con el árbol divino y devolviendo la paz al campo de batalla. Con Madara derrotado, la presencia espiritual de Agoromo Tsutsuki, el sabio de los 6 caminos, se manifestó ante ellos. El anciano sabio asintió con solemnidad. Es hora de devolverles su realidad, dijo Agoromo.
Uniendo sus manos con las del sabio, Naruto y Sasuke formaron el sello del Rin. Una onda de choque de energía pura y liberadora se expandió desde el centro del árbol divino, barriendo todo el planeta. La luz de la luna volvió a ser blanca y serena, y los millones de capullos que colgaban de las raíces comenzaron a abrirse simultáneamente. En todo el mundo, los ninjas cayeron suavemente al suelo, parpadeando con confusión mientras el paraíso de sus sueños se desvanecía para revelar el mundo real, herido pero libre. Dentro de sus respectivos capullos, Goten y Trunks abrieron los ojos. La visión de la tumba de mármol y las familias perfectas se disolvió como humo. Goten se sentó pesadamente, sintiendo el aire fresco de la noche real entrar en sus pulmones. A unos metros, Trunks se ponía de pie, tocándose el pecho donde el pelaje del SSJ-4 todavía desaparecía lentamente. Ambos se miraron, compartiendo el peso del sacrificio que habían estado dispuestos a hacer. Goten, susurró Hinata, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. «Estás vivo». Temari llegó junto a Trunks, abrazándolo con una fuerza que decía más que cualquier palabra. No eran los hijos lila y rubios de sus sueños, pero era la calidez de la vida real, con todas sus imperfecciones y cicatrices. La alianza Shinobi comenzó a reunirse. Aunque la victoria era suya, el costo era evidente. El paisaje estaba devastado, y en una camilla improvisada de madera, Rock Lee descansaba. Su respiración era estable gracias a la intervención instintiva de Goten, pero su cuerpo llevaría para siempre las marcas de haber sido el hombre que puso de rodillas a un dios. Naruto y Sasuke descendieron del árbol, aterrizando frente a los Saiyajines. Los 4 guerreros, los pilares de esta victoria, se miraron en silencio. Ya no eran desconocidos ni rivales, eran hermanos de armas que habían salvado la existencia misma. «Lo logramos», dijo Naruto con una sonrisa cansada, extendiendo su puño hacia Goten. La paz había regresado a las naciones elementales, pero para Goten, el silencio de la posguerra era más ruidoso que el fragor de la batalla. Mientras el mundo celebraba la libertad, él seguía atrapado en el eco de aquella voz oscura del Tsukuyomi. «Para que ellos sean felices, tú debes desaparecer». Esa frase se había convertido en un parásito en su mente. Habían pasado meses. La reconstrucción avanzaba a pasos agigantados gracias a la fuerza sobrehumana de los Saiyajines y el esfuerzo conjunto de las aldeas. Goten, buscando una soledad que le permitiera procesar sus pensamientos, se había mudado a una residencia cómoda en las afueras de Konoha, rodeada de bosques que le recordaban vagamente a la montaña Paoz. No era por falta de afecto, simplemente no quería ser un tercero en la nueva vida que Trunks estaba construyendo. En la corporación Cápsula, la atmósfera era muy distinta. El lugar vibraba con la energía de Temari, quien había aportado su firmeza característica para organizar el caos tecnológico de los Briefs. Trunks vivía un sueño despierto. Entrenaba por las mañanas y pasaba las tardes ayudando a Temari en misiones diplomáticas o simplemente disfrutando de la paz que tanto les había costado ganar. Sin embargo, Trunks no era ajeno al cambio en su mejor amigo. A menudo miraba hacia la silla vacía en el comedor donde Goten solía sentarse a devorar montañas de comida. «Goten está demasiado callado últimamente, ¿no crees?», le comentó Trunks a Temari una noche mientras observaban las estrellas desde el balcón. «Se mudó para darnos privacidad, pero lo conozco. Hay algo que se trajo de aquel sueño que no me ha contado». Temari suspiró, cruzando los brazos. «Él salvó a este mundo, Trunks. Pero a veces, los salvadores no saben qué hacer consigo mismos cuando ya no hay nada que salvar. Deberías ir a verlo». Mientras tanto, en la residencia de Goten, el Saiyajin se encontraba meditando en el techo bajo la luz de la luna blanca. Su ki estaba tranquilo, pero su corazón estaba pesado. «Sigues dándole vueltas a lo mismo, ¿verdad?», una voz suave y familiar rompió el silencio del bosque. Hinata apareció al pie de la casa, llevando una cesta con comida. Desde que terminó la guerra, ella había sido la única capaz de atravesar los muros emocionales que Goten había levantado. Ella no lo veía como al dios que borró a Valerius, sino como al joven de corazón puro que se sacrificaba sin preguntar. Goten bajó del techo de un salto, aterrizando con suavidad. «Hinata, no deberías molestarte en venir hasta aquí tan tarde». «No es una molestia», respondió ella, acercándose y mirando fijamente sus ojos. «Goten, estás aquí físicamente, pero tu mente está a años luz. ¿Es por lo que viste en el sueño de Madara? Yo también soñé contigo, y era el lugar más feliz del mundo. Porque el tuyo parece haberte dejado tan triste». Goten apretó los puños, debatiéndose entre la verdad y el silencio.
La idea de que su partida era necesaria para la seguridad de Hinata y de todos los demás quemaba en su pecho. En su sueño, su muerte traía la paz absoluta. En la realidad, su presencia atraía a dioses de la destrucción y locos hambrientos de poder. A veces pienso, que este mundo estaría mejor si nosotros solo fuéramos una leyenda del pasado, confesó Goten en un susurro. Trunks ha encontrado su lugar aquí, pero yo sigo sintiendo que soy una tormenta esperando estallar. En ese momento, un destello dorado cruzó el cielo. Trunks aterrizó bruscamente a unos metros, habiendo sentido la fluctuación del ki de su amigo. Basta de tonterías, Goten, exclamó Trunks, acercándose con semblante serio. He sentido tu melancolía desde el otro lado de la aldea. Si crees que vamos a dejar que te alejes por una estupidez que te dijo una ilusión de Madara, estás muy equivocado. Trunks apretó los dientes, sintiendo la barrera invisible que su mejor amigo estaba levantando. Sin embargo, al ver la seriedad en los ojos de Goten y la mirada suplicante de Hinata, exhaló un suspiro de frustración. Está bien, Goten. Pero no intentes cargar con todo tú solo. Te veo mañana, y más te vale que sea cierto, sentenció el hijo de Vegeta antes de elevarse en un estallido dorado, perdiéndose en el horizonte. Goten guió a Hinata al interior de su residencia. La casa era sencilla, casi austera, hasta que llegaron a una habitación al fondo que permanecía cerrada. Al abrirla, Hinata ahogó un grito de asombro. En el centro de la estancia se alzaba una puerta metálica de diseño alienígena, grabada con runas que pulsaban con una luz blanca y divina. No era tecnología humana, ni tampoco un jutsu de espacio-tiempo común. ¿Qué es esto?, Goten preguntó Hinata, sintiendo una corriente de aire frío emanar del artefacto. Goten se paró frente a la estructura, dándole la espalda a la luz. Su sombra se proyectaba larga y cansada sobre el suelo. Hace unas semanas, cuando el silencio del mundo empezó a pesarme, busqué a Yaos, comenzó Goten con voz ronca. Le reclamé porque había ayudado a Trunks dándole energía y a mí me dejó solo con la carga de la Genkidama. Le dije que, para perdonar su falta de equilibrio como guardián, me debía un favor. Hinata dio un paso hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Y qué le pediste? Le pedí un camino de vuelta, respondió él, girándose para mirarla. Sus ojos reflejaban el brillo del portal. Esta puerta me llevará de regreso a mi dimensión, a mi hogar original. Yaos usó lo último de su permiso divino para anclar este portal aquí. Hinata sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Porque ahora, Goten, la guerra terminó, somos felices. Podrías tener una vida aquí, una familia, lo que vimos en el sueño. Ese es el problema, Hinata la interrumpió Goten, acercándose a ella y tomando sus manos con delicadeza. En el sueño de Madara, yo moría y todos eran felices. La voz en mi cabeza no deja de decirme que soy un imán para el desastre. Si me quedo, tarde o temprano, otro Valerius vendrá buscándome. Otro Madara querrá mi poder. Goten bajó la mirada, su voz quebrándose ligeramente. Si me quedo, pongo un blanco en tu espalda y en la de este mundo. Si me voy, ustedes podrán vivir esa paz que tanto soñaron, sin la sombra de un dios de la destrucción acechándolos. Hinata soltó las manos de Goten solo para rodear su rostro con ellas, obligándolo a mirarla. Sus ojos perla brillaban con una determinación que rivalizaba con la de cualquier Saiyajin. Ese sueño era una mentira de Madara para debilitarte, pero lo que yo siento es real. No quiero una paz donde tú seas solo un recuerdo, Goten. Prefiero un mundo con tormentas si eso significa que estás a mi lado para enfrentarlas. Goten se quedó sin palabras. El portal detrás de él emitió un zumbido rítmico, indicando que estaba listo para ser cruzado. El guerrero estaba en la encrucijada definitiva, huir hacia su pasado para proteger el futuro de los que ama, o quedarse y desafiar el destino que su propia mente le ha impuesto. El zumbido del portal metálico se intensificó, llenando la habitación con una luz blanca y aséptica que parecía querer devorar la realidad. Goten dio un paso al frente, su silueta recortada contra el resplandor. Por un segundo, el tiempo se detuvo. En su mente, volvió a ver la tumba de mármol de su sueño y escuchó la voz de Madara susurrando que su partida era el único camino hacia la paz. Hinata sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus manos se extendieron inútilmente, queriendo gritar su nombre, pero su voz se ahogó en el nudo de su garganta. Estaba viendo cómo el chico que le devolvió la esperanza a su mundo se desvanecía en la nostalgia de otro universo. Goten llegó al umbral. Cerró los ojos, sintiendo la vibración del portal en su piel. Pero, justo cuando su bota rozó el límite del vacío, se detuvo. No, susurró Goten, una pequeña sonrisa formándose en sus labios.
Yaos, Madara. Todos se equivocan. Un Saiyajin no huye de las tormentas, las atraviesa. En un movimiento tan rápido que Hinata apenas pudo seguirlo, Goten giró sobre sus talones. Su mano derecha se iluminó con una esfera de ki puro, concentrada y densa, que brillaba con la intensidad de un sol en miniatura. Si el destino quiere que me vaya, tendré que enseñarle a pelear, rugió Goten. Sin dudarlo un segundo, incrustó la esfera de ki directamente en el panel de control de la puerta metálica. ¡Boom! La explosión no fue de fuego, sino de energía pura que desintegró el artefacto de Yaos en 1000 pedazos. La onda expansiva sacudió la residencia, rompiendo los cristales y dejando un rastro de ozono en el aire. Cuando el polvo se asentó, solo quedaban restos de metal retorcido y un silencio profundo. El portal se había ido para siempre. Goten permaneció de pie entre los escombros, jadeando levemente, con el brazo aún extendido. Hinata corrió hacia él y lo abrazó por la espalda con todas sus fuerzas, escondiendo su rostro en su hombro mientras las lágrimas de alivio mojaban su ropa. «¿Decidiste quedarte?», susurró ella entre sollozos. Goten se giró y la rodeó con sus brazos, depositando un beso suave en su frente. Ese sueño me decía que la paz solo existía si yo moría o me iba. Pero me di cuenta de algo, la paz que ellos soñaron no vale nada si no estoy aquí para verla con mis propios ojos. Mi hogar no es una dimensión lejana, Hinata. Mi hogar es donde estén las personas por las que vale la pena luchar. A lo lejos, en la corporación Cápsula, Trunks sintió la explosión de ki y sonrió para sí mismo mientras bebía una taza de café en el balcón. Sabía que no eras tan tonto, Goten, murmuró el hijo de Vegeta, volviendo a entrar a la habitación donde Temari dormía plácidamente. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una Konoha que ya no necesitaba dioses ni salvadores, sino solo amigos. Goten se encontró con Trunks en el campo de entrenamiento habitual. No hubo disculpas, solo un choque de puños que selló su pacto de quedarse en ese mundo. La voz de Madara finalmente se extinguió en la memoria de Goten. Ya no era un imán para el desastre, era un hombre que había elegido su propio destino por encima de cualquier profecía o ilusión. Las naciones elementales tenían ahora a sus protectores permanentes, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro era una página en blanco que ellos mismos escribirían. La recompensa por salvar no solo a las naciones elementales, sino al tejido mismo de la realidad tras derrotar a Valerius, fue una fortuna que ningún shinobi había visto jamás. Los líderes de las grandes aldeas, en gratitud eterna, otorgaron a Goten y a Trunks recursos ilimitados. Mientras Trunks invertía en tecnología y en expandir la corporación Cápsula para traer el progreso a este mundo, Goten tenía una visión diferente. Meses después, en un valle fértil no muy lejos de los límites de Konoha, se alzaba una estructura que desafiaba la arquitectura tradicional de madera y tejas. Era la Torre Son, un edificio imponente de cristal y acero reforzado que recordaba a los rascacielos de la capital del oeste de su dimensión original. A diferencia de la Torre de Trunks, llena de laboratorios y naves espaciales, la Torre de Goten fue diseñada para la vida y el entrenamiento. Los pisos inferiores albergaban cientos de habitaciones cómodas y salas de estar diseñadas para recibir a toda la alianza shinobi si alguna vez era necesario. Las cocinas eran colosales, con hornos y estufas de alta tecnología capaces de preparar banquetes para cientos de personas, o para un par de saiyajines hambrientos. El corazón de la torre, lo más impresionante, era un ecosistema artificial distribuido en varios pisos de doble altura. Goten había recreado un pedazo de la montaña Paoz en el interior, pequeñas montañas para escalar, lagos cristalinos con peces exóticos y áreas verdes donde animales pequeños corrían libres bajo un sistema de iluminación que imitaba el ciclo del sol. «Es perfecto», susurró Goten, mirando desde el balcón del piso más alto el paisaje que él mismo había diseñado. Sin embargo, a pesar de tener este palacio listo para ser habitado, Goten solía recorrer los pasillos en un silencio nostálgico. Aunque su futuro estaba ligado a Hinata, el presente aún demandaba sacrificios. En la mansión principal de los Iga, la situación era tensa. Yashi Iga, tras la guerra, había comprendido que el mundo había cambiado, pero su orgullo y su sentido del deber hacia el clan eran inquebrantables. «No puedes marcharte aún», Hinata había sentenciado su padre semanas atrás. «Eres la heroína de la guerra y la legítima heredera. Debes fortalecer el clan y asegurar nuestra posición en esta nueva era de paz antes de pensar en vivir en una torre de cristal». Hinata aceptó con una mezcla de resignación y determinación. Sabía que para ser la mujer que Goten merecía, también debía cumplir con su propia sangre. Cada noche, Goten volaba hacia los terrenos de los Iga,
aterrizando sigilosamente en el tejado de la habitación de Hinata. Se sentaban juntos a mirar la Torre Son, que brillaba a lo lejos como un faro de esperanza. Parece tan cerca, pero a la vez tan lejos, dijo Hinata, recostando su cabeza en el hombro de Goten. No tengo prisa, Hinata, respondió él, tomando su mano. Ese edificio no es solo una casa, es la promesa de que me quedaré aquí para siempre. No importa cuántos años pasen fortaleciendo a tu clan o cuántas reuniones tengas que liderar. Yo estaré allí, cuidando ese lugar para cuando estés lista para que sea nuestro hogar. Goten sonrió, sabiendo que ya no huía de su destino. Había construido su propio santuario en un mundo que una vez le fue extraño, y ahora, solo quedaba esperar a que el tiempo hiciera lo suyo. Goten aterrizó suavemente en el balcón de la oficina del Hokage. Al entrar, la imagen que lo recibió fue muy distinta a la de los campos de batalla. Naruto, el héroe que había salvado al mundo junto a él, estaba casi sepultado bajo una montaña de libros, pergaminos de leyes y tratados comerciales. Kakashi, el sexto Hokage, estaba sentado tras el escritorio principal con su habitual calma, supervisando el estudio del rubio. Ah, Goten. Llegas justo a tiempo para rescatarme de este examen sobre administración de tierras, gritó Naruto, estirando los brazos con un crujido de espalda. ¿Cómo es posible que ser Hokage sea más difícil que pelear contra Madara? Goten se rió, sentándose en el marco de la ventana. Parece que cada quien tiene su propia batalla ahora, Naruto. Yo estoy aprendiendo a administrar un edificio gigante, y tú estás aprendiendo a dirigir un país. Es el camino que elegí, dijo Naruto, volviéndose serio por un momento. Si quiero proteger la paz que todos ganamos, tengo que entender cómo funciona este mundo desde la raíz. Kakashi-sensei no me deja ni un respiro. Durante la charla, Kakashi le puso al tanto de cómo se estaban moviendo las piezas en la aldea. Konoha no solo se estaba reconstruyendo, sino evolucionando. En el hospital de Konoha, Sakura trabajaba codo a codo con Tsunade. La quinta Hokage la estaba puliendo para que asumiera la jefatura médica de la aldea. Su control de chakra, refinado tras las batallas divinas, la hacía capaz de realizar milagros quirúrgicos que antes eran impensables. Desde las sombras, Sasuke había partido. No como un criminal, sino como el Hokage de las sombras. Viajaba por las fronteras, rastreando cualquier residuo del poder de Valerius o de las dimensiones de los Otsutsuki, asegurándose de que ninguna amenaza llegara siquiera a las puertas de la aldea. En la Academia Ninja, lo más sorprendente era el nuevo dúo dinámico de instructores. Rock Lee y Zora habían tomado las riendas de la formación de los nuevos Genin. Lee aportaba la disciplina y el poder de la juventud, mientras que Zora, con su naturaleza de Saiyajin artificial, enseñaba a los niños a percibir el ki y a superar sus límites físicos. Zora es estricta, comentó Kakashi con una sonrisa bajo su máscara. Los estudiantes dicen que es como entrenar con un huracán, pero nunca hemos tenido una generación de ninjas tan fuertes físicamente. ¿Y tú, Goten?, preguntó Naruto, dejando de lado un libro sobre finanzas. Tienes esa torre enorme, dinero y poder. Pero te veo aquí visitándonos a plena luz del día. ¿Te aburres de ser un dios retirado? Goten miró hacia el cielo, donde el sol empezaba a ponerse. No es aburrimiento, Naruto. Es solo que, a veces el silencio en mi torre es demasiado grande. Hinata está ocupada con el clan, Trunks está con Temari y sus inventos. Supongo que solo vine a ver si alguien todavía quería ir a comer un tazón de ramen. Naruto cerró sus libros de golpe, haciendo que Kakashi suspirara. No se diga más. El futuro séptimo Hokage invita. Pero solo si me cuentas cómo va ese paisaje artificial que construiste. Escuché que tienes peces que brillan en la oscuridad. Mientras caminaban hacia Ichiraku, Goten sentía una extraña satisfacción. El mundo se movía. Sus amigos tenían metas, responsabilidades y sueños que estaban cumpliendo con su propio esfuerzo, sin necesidad de transformaciones divinas. Sin embargo, al pasar cerca de los campos de entrenamiento, Goten sintió un pequeño escalofrío. No era una amenaza, sino un presentimiento. El mundo ninja estaba cambiando, y aunque la paz reinaba, él sabía que su presencia y la de Trunks habían alterado el destino de esta dimensión para siempre. El aroma del caldo de cerdo y los fideos frescos invadió los sentidos de ambos guerreros al llegar al puesto de Ichiraku. Se sentaron en los taburetes de madera, un lugar que, a pesar de los cambios en el mundo, permanecía como el ancla de la realidad para Naruto. 2 tazones grandes de ramen de cerdo con todo, Teuchi-san, gritó Naruto con entusiasmo, antes de girarse hacia su amigo con una curiosidad que le brillaba en los ojos. Oye, Goten, dijo Naruto mientras separaba sus palillos.
Ahora que lo pienso, tienes ese edificio gigantesco, la Torre Son. Es incluso más impresionante que lo que Trunks está levantando con su corporación Cápsula. ¿Cuál es el plan? Vas a crear una empresa que rivalice con él. Con tu nombre y tu poder, podrías controlar el comercio de todas las naciones si quisieras. ¿Vas a ser el magnate de este mundo? Goten soltó una carcajada limpia y sincera, rascándose la nuca con ese gesto tan característico de su linaje. ¿Yo? ¿Una empresa? Ni hablar, Naruto respondió Goten mientras recibía su tazón humeante. No tengo la cabeza de Trunks para los negocios ni la inteligencia para inventar cosas. Para mí, la torre es solo un hogar. Un lugar donde puedo volar, pescar en mis lagos artificiales y tener suficiente espacio para que todos ustedes me visiten sin estar apretados. Goten sorbió un poco de caldo y miró hacia el horizonte, donde la silueta de su edificio destacaba contra el cielo nocturno. La verdad, continuó Goten con un tono más suave, creo que el edificio está esperando a alguien más. Quizás cuando Hinata termine sus deberes con el clan Iga y finalmente se mude conmigo, ella sabrá qué sentido darle. Ella es mucho más organizada y lista que yo. Si ella quiere convertirlo en una academia, en una fundación o simplemente mantenerlo como nuestro refugio, yo estaré feliz con eso. Yo solo puse los cimientos, ella pondrá el alma. Naruto sonrió, sintiendo un profundo respeto por la humildad de su amigo. A pesar de tener el poder de un dios, Goten solo buscaba la felicidad en las cosas sencillas, una buena comida, un techo para los suyos y la paz de la mujer que amaba. Vaya, Goten, eres un romántico, se burló Naruto, dándole un codazo. Pero tienes razón. Hinata tiene un talento especial para cuidar a los demás. Ese edificio podría convertirse en el corazón de la nueva Konoha bajo su mando. Mientras caminaban por las calles empedradas de una Konoha iluminada por linternas de papel, Goten se detuvo en seco. Sus ojos oscuros brillaron con una chispa de entusiasmo que Naruto solo había visto cuando el Saiyajin estaba a punto de lanzar un ataque definitivo. Pero esta vez, la inspiración no era de combate. Ya lo tengo, Naruto, exclamó Goten, agitando los brazos. El propósito del edificio. Voy a convertir los primeros pisos en una plaza gigante, la más grande de todas las dimensiones. Contrataré a los mejores cocineros del mundo, desde los maestros del ramen en el país del fuego hasta los expertos en mariscos de las islas. Habrá cocinas de todos los estilos en mi torre. Será el paraíso de la comida. Goten ya se imaginaba el olor a carne asada, especias y dulces flotando por los pasillos de cristal. En su mente, era el plan más brillante de la historia. Naruto soltó una carcajada, pero luego puso una mano en su nuca, adoptando ese aire de analista que sus meses de estudio le habían otorgado. Miró la imponente silueta de la Torre Son que dominaba el horizonte. Es una idea increíble, Goten, de verdad, dijo Naruto con una sonrisa ladeada. Pero piénsalo un segundo. Tu edificio es tan inmenso que si un trabajador común, alguien como yo con apenas 10 minutos de descanso, quisiera probar su plato favorito, tendría que subir decenas de pisos y caminar kilómetros de pasillos solo para llegar a la mesa. Para cuando le sirvan, ya tendría que estar de vuelta en la oficina. Naruto hizo una pausa, entrecerrando los ojos de forma pícara. Y hay otro problema, amigo, un problema de logística, Saiyajin. Conociendo tu apetito, tendrías más pérdidas que ganancias. Te comerías la mitad de los inventarios antes de que el primer cliente cruzara la puerta. Terminarías debiéndole dinero a tus propios cocineros. Goten se quedó petrificado a mitad de un gesto heroico. La lógica de Naruto golpeó más fuerte que un Rasengan. Lentamente, su cuerpo se encogió y su cabeza se agachó de forma cómicamente exagerada, con los hombros caídos y una pequeña nube de derrota rodeándolo. Tienes razón, murmuró Goten con voz quebrada por la parodia. Me comería el negocio antes de la inauguración. Soy mi peor cliente. Naruto le dio una palmada amistosa en la espalda, haciendo que Goten recuperara el equilibrio entre risas. No te preocupes, Goten. Por ahora, deja que sea solo tu hogar. Quizás no necesites vender comida, solo compartirla. Una cena con los amigos en ese paisaje artificial suena mucho mejor que un centro comercial. Siguieron caminando, dos de los seres más poderosos de la existencia, bromeando sobre menús imposibles y hambre insaciable, bajo la atenta mirada de las estrellas que alguna vez ayudaron a proteger. La paz, después de todo, se saboreaba mejor en pequeñas porciones. Un año transcurrió como un suspiro sobre las naciones elementales, transformándolas de una manera que siglos de guerras no habían logrado.
La tecnología de Trunks había integrado el mundo, trenes de levitación magnética conectaban las aldeas y la comunicación era instantánea. Trunks, ahora un magnate respetado y temido por su intelecto, caminaba entre juntas directivas y laboratorios, habiendo cimentado la corporación Cápsula como el pilar económico del planeta. Sin embargo, a las afueras de Konoha, el tiempo se movía a un ritmo diferente. En la Torre Son, el silencio era sinónimo de vida. Goten estaba sentado en la cima de su colina artificial, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. El aire olía a pino y tierra mojada, un venado pasó trotando a su lado, deteniéndose apenas un segundo para olfatear la mano del Saiyajin antes de seguir su camino. En el lago cristalino, el chapoteo de los peces completaba la sinfonía de un ecosistema que Goten cuidaba con la paciencia de un jardinero celestial. Mientras tanto, en el recinto del clan Iga, una transición histórica había tenido lugar. Hinata, tras un año de estudio intensivo, dominio de las leyes internas y haber reformado las tradiciones más rígidas del clan, tomó una decisión que sorprendió a los ancianos pero llenó de orgullo a su padre. Hanabi está lista, había dicho Hinata con firmeza. Ella posee la llama para liderar el clan en esta nueva era. Mi camino está en otra parte. Unas horas después, frente a las imponentes puertas de la Torre Son, apareció Hinata. No llevaba escoltas, ni el uniforme formal de líder, solo 2 maletas y una sonrisa que contenía toda la luz del mundo. Goten, sintiendo su ki desde kilómetros antes, ya la esperaba en la entrada. El abrazo fue eterno, un encuentro que sellaba una promesa hecha bajo la luna roja de Madara. Caminaron juntos por los amplios pasillos hasta llegar a la suite principal, un espacio tan vasto que las voces resonaban suavemente. Desde el ventanal, se veía tanto la Konoha moderna como el bosque antiguo. Necesito tu ayuda con este edificio, Hinata confesó Goten, mirando las paredes de cristal que aún se sentían un poco frías. Tiene todo lo que imaginé, pero sigue sintiéndose como un lugar vacío. No sé cómo darle un propósito que ayude a los demás sin que yo me coma todas las ganancias. Hinata dejó sus maletas a un lado y caminó hacia el centro de la habitación. Sus ojos perla, agudos por años de disciplina y recientemente entrenados en la administración de uno de los clanes más complejos del mundo, recorrieron la estructura. Ella ya no era la niña tímida, era una mujer que sabía cómo organizar el caos. Goten, dijo ella con una voz suave pero llena de autoridad. He pasado meses pensando en esto mientras estudiaba los pergaminos de mi padre. Este edificio no puede ser solo una plaza o una casa. He trazado un plan para convertir la Torre Son en el nexo de este nuevo mundo. ¿Cómo reaccionará Trunks al ver que el edificio de su amigo ahora tiene un propósito que podría incluso superar a la corporación Cápsula?